Sermón quinto. El bautismo de Jesús y la expiación de los pecados. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, presentándose a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan trataba de impedírselo diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien he puesto mi complacencia. ¿Hay alguien que todavía sufra por sus pecados? ¿Finalizó nuestra servidumbre con los pecados? Sí. Nuestro Señor Dios ha cortado las trabas de los pecados para todas las personas. Todos los que obran con pecados son esclavos. Con su redención, nuestro Señor cortó las trabas de los pecados. Él eliminó todos nuestros pecados. ¿Hay alguien que todavía sufra por pecados? Debemos entender que nuestra guerra contra los pecados ha terminado. No debemos sufrir de nuevo por los pecados. Nuestra servidumbre por los pecados terminó cuando Jesús nos redimió. Entonces todos los pecados terminaron. Nuestros pecados han sido expiados por su Hijo. Dios pagó por nuestros pecados a través de Jesús, quien nos salvó para siempre. ¿Sabe usted cuántas personas sufren por sus pecados? Esto empezó desde tiempos de Adán y Eva. El ser humano sufre de sus pecados heredados de Adán. Pero nuestro Dios hizo un pacto que está escrito en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y este pacto dijo que Él entregaría a todos los pecadores. Él dijo que las personas serían redimidas de sus pecados a través del sacrificio de Jesucristo por el agua y el Espíritu. Y cuando el tiempo vino, Él envió a nuestro Salvador, Jesús, para vivir entre nosotros. Él también se comprometió a enviar a Juan el Bautista antes de Jesús, y Él cumplió su promesa. En Marcos capítulo 1, versículos 1 al 8, se dice: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz de uno que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan llevaba un vestido hecho de pelos de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene después de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El testigo y precursor del Evangelio, Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? El sumo sacerdote y el representante de todas las personas. Bautismo en griego es baptizo, que esencialmente significa sumergir, pero que también implica ser lavado, enterrado o pasar a. Cuando Jesús fue bautizado, la justicia de Dios se cumplió. Justicia es dikaiosune en griego, que significa para ser justo. Y esto también significa lo más apropiado, lo más adecuado. Para que Jesús fuera el Salvador, Él fue bautizado de la manera más apropiada y adecuada. Entonces los que confían en Jesús reciben el regalo de redención de Dios por confiar en su bautismo y la cruz, el agua y el Espíritu. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista es el último sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Vamos a ver Mateo capítulo 11, versículos 10 al 11. La Sagrada Escritura dice que Juan el Bautista es el representante del ser humano. Y como el sumo sacerdote en la época del Nuevo Testamento, él pasó todos los pecados del mundo a Jesús, así ejerciendo el sumo sacerdocio del Antiguo Testamento. Jesús había testificado sobre Juan. Él dijo en Mateo 11, versículos 13 al 14: Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es Elías, el que había de venir. Entonces Juan el Bautista, que bautizó a Jesús, fue un descendiente del sumo sacerdote Aarón y el último sumo sacerdote.
La Biblia también testificó que Juan fue un descendiente de Aarón en el Antiguo Testamento. Lucas capítulo 1 versículos 5. 1 Crónicas capítulo 24 versículo 10. Entonces, ¿por qué Juan vivió solo en el desierto, vistiéndose con pieles de camello? Para asumir el sumo sacerdocio. Y como el representante del ser humano, Juan el Bautista no podía vivir entre las personas. Por eso le gritó a las personas: «Arrepentíos, engendros de víboras», y les bautizó para el fruto de arrepentimiento, que hizo volver a la gente a Jesús, que quitaría todos los pecados. Juan el Bautista pasó los pecados del mundo a Jesús para nuestra salvación. 2 tipos de bautismo. ¿Por qué Juan el Bautista bautizó a la gente? Para conducir a la gente al arrepentimiento de todos sus pecados y confiar en el bautismo de Jesús para la salvación. Juan el Bautista bautizó a la gente y después a Jesús. El primero fue el bautismo de arrepentimiento, que hizo a los pecadores volver a Dios. Muchas personas que escucharon las palabras de Dios a través de Juan abandonaron sus ídolos y volvieron a Dios. El segundo bautismo fue el bautismo de Jesús, el bautismo que pasó todos los pecados del mundo a Jesús. Juan el Bautista bautizó a Jesús para cumplir la justicia de Dios. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista para salvar a todas las personas de sus pecados. Mateo capítulo 3, versículo 15. ¿Por qué Juan tuvo que bautizar a Jesús? A fin de borrar los pecados del mundo, Dios tuvo que dejar a Juan que pasara todos los pecados a Jesús. Entonces la gente confió en Jesús y pudo ser salvada. Juan el Bautista fue el siervo de Dios, cuyo trabajo fue para ayudar a toda la gente a ser limpia de sus pecados, y él fue el representante del ser humano que testificó el Evangelio de la redención. Por eso Juan tuvo que vivir solo en el desierto. En tiempos de Juan el Bautista, el pueblo de Israel en el fondo estaba corrupto y podrido. Entonces Dios había dicho en el Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. «He aquí que yo os enviaré al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición completa». A los ojos de Dios, todas las personas de Israel que adoraron a Jehová eran corruptas. Nadie fue justo ante él. Los líderes religiosos del templo, por ejemplo, sacerdotes, abogados y los fariseos, estaban especialmente podridos en el fondo. Israel y los sacerdotes no sacrificaron de acuerdo con la ley de Dios. Los sacerdotes habían abandonado el imponer las manos y el rito de la ofrenda de sangre que Dios les había enseñado para la expiación de sus pecados. Está registrado que los sacerdotes, en los días de Malaquías, habían abandonado el sacrificio, la imposición de manos y la ofrenda de sangre en el rito. Entonces Juan el Bautista no podía quedarse con ellos. Por eso Juan el Bautista fue al desierto y dijo en voz alta, ¿qué dijo? Esto está escrito en Marcos capítulo 1, versículos 2 al 3, en palabras del profeta Isaías. «He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Haced derechas sus sendas». La voz en el desierto clamó al pueblo para el bautismo del arrepentimiento. ¿Qué es el bautismo del arrepentimiento que trata la Biblia? Este es el bautismo por el que Juan el Bautista clamó haciendo al pueblo volver a Jesús. Entonces ellos podían confiar que Jesús quitaría todos sus pecados y podrían ser salvados. El bautismo del arrepentimiento les llevaría a la salvación. Arrepiéntase y bautícese, y Jesús sería bautizado en la misma manera para quitar todos sus pecados. El grito de Juan el Bautista decía que Jesús quitaría todos los pecados del mundo y sería juzgado en la cruz para salvar a todo el pueblo, y entonces ellos podrían volver a Dios. A la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Os bautizará con Espíritu Santo. Significa quitar todos sus pecados. Para bautizar significa para limpiar. El bautismo de Jesús en el río Jordán nos dice que el Hijo de Dios fue bautizado y quitó todos nuestros pecados para salvarnos. Entonces vamos a dejar los pecados y confiar en Él.
Él es el macho cabrío que quitó los pecados de la gente. Y esto es el Evangelio de redención que Juan el Bautista testificó. El trabajo del sumo sacerdote para la expiación de los pecados. ¿Quién preparó el camino de la salvación? Juan el Bautista. El profeta Isaías había profetizado: «Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo de servicio duro es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que ha recibido de la mano de Jehová el doble por todos sus pecados». Isaías capítulo 40, versículo 2. Jesucristo quitó todos los pecados suyos y míos, y de todas las personas sin excepción. El pecado original, los pecados presentes y aún futuros. Los pecados fueron limpiados a través de su bautismo. Él nos redimió a todos nosotros. Debemos saber todo acerca de la redención de Jesús. Para ser salvados de nuestros pecados, debemos tener fe en el Evangelio que dice que Juan el Bautista pasó todos los pecados a Jesús a través del bautismo. No debemos malentender pensando: como Dios es amor, podemos entrar al reino de los cielos solo por confiar en Jesús, aunque tengamos pecados en nuestro corazón. A fin de ser redimidos de todos nuestros pecados, debemos confiar en su bautismo, por lo cual Juan el Bautista pasó todos los pecados del mundo a Jesús y la cruz. Esto es por el agua, que Juan el Bautista pasó todos los pecados de las personas a Jesús. La primera cosa que Dios hizo para salvarnos fue enviar a Juan a este mundo. El mensajero de Dios, Juan el Bautista, fue enviado como el embajador del Rey, quien pasó todos los pecados del mundo a Jesús a través del bautismo. Y él ejerció el sumo sacerdocio de todos seres humanos. Dios nos dijo que él envió a su mensajero, Juan el Bautista, a nosotros. Yo envío mi mensajero delante de tu faz. Delante de tu faz significa antes de Jesús. ¿Para qué envió a Juan antes de Jesús? Para pasar todos los pecados del mundo a Jesús, el Hijo de Dios, a través del bautismo, el cual preparará tu camino delante de mí. Esto es lo que Él quiere. ¿Quién es el que preparó el camino por el cual podemos ser redimidos e ir al cielo? Juan el Bautista. Tú significa Jesús y mí significa Dios mismo. Entonces, cuando Él dijo: «Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de mí», ¿qué significa esto? ¿Quién va a preparar nuestro camino para que podamos ir al cielo? Juan el Bautista pasó todos nuestros pecados a Jesús. Entonces podemos confiar que Jesús quitó todos nuestros pecados. Su trabajo fue pasarle los pecados, por el bautismo, a Jesucristo. Fueron Jesús y Juan quienes nos hicieron posible confiar en la verdad y ser redimidos. ¿De qué depende nuestra salvación? Esta depende de si confiamos o no en los trabajos de Jesús, Hijo de Dios, y el hecho de que el mensajero de Dios haya pasado todos los pecados del mundo a él. Todos debemos conocer el Evangelio del perdón de pecados. Dios el Padre envió a su mensajero primero, el que bautizaría a su Hijo, y lo designó como el representante de las personas. Entonces completó el trabajo de la redención para nosotros. Dios envió a su siervo Juan el Bautista para bautizar a su Hijo. Por eso Juan el Bautista podía preparar el camino de la salvación para los que confían en su Hijo. Esta es la razón del bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús por Juan el Bautista fue la redención por la cual todos los pecados de las personas se pasaron a Jesús y, por lo tanto, todas las personas podrían confiar en Jesús e ir al cielo. Aun los pecados futuros de las personas fueron pasados a Jesús mediante su bautismo. Jesús y Juan el Bautista juntos nos prepararon el camino al cielo. De esta manera, Dios reveló el secreto de la redención a través de Juan el Bautista. Como el representante de cada uno de nosotros, Juan el Bautista bautizó a Jesús, y entonces podemos confiar en nuestra redención e ir al cielo. Él pasó todos los pecados a Jesús a través del bautismo. Esto es la buena noticia de la redención, el Evangelio. ¿Por qué nació Juan el Bautista? ¿Por quién podemos confiar en Jesús? Juan el Bautista. En Malaquías capítulo 3, versículo 1, esto está escrito: «He aquí que yo envío mi mensajero,
el cual preparará el camino delante de mí. Usted tiene que leer la Biblia con cuidado. ¿Por qué Dios envió a su mensajero ante nosotros? ¿Por qué Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús? Debemos entender lo que la Biblia está tratando. Hay una sección en el Antiguo Testamento acerca del ministerio del sumo sacerdote Aarón. Aarón fue el hermano mayor de Moisés. Él y sus hijos fueron ungidos como sacerdotes por Dios. Los otros levitas trabajaban debajo de ellos, mientras los hijos de Aarón ofrecían el sacrificio dentro del tabernáculo santo. Entonces, los hijos de Aarón fueron ungidos para compartir igualmente el trabajo entre ellos mismos. Pero en el día de la expiación, el 10º día del 7º mes, el sumo sacerdote solo ofrecía el sacrificio de expiación para su pueblo por los pecados de todo el año. En Lucas capítulo 1, versículo 5, hay un relato acerca de Juan el Bautista. Debemos entender correctamente acerca de este mensajero de Dios para entender a Jesús correctamente. Pensamos mucho sobre Jesús, pero ignoramos mucho a Juan el Bautista, que vino antes que él. Quiero ayudarle a entender esto. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Marcos capítulo 1, versículos 1 al 2. El Evangelio del cielo siempre comienza con Juan el Bautista. Cuando entendamos bien sobre Juan el Bautista, podremos claramente entender y confiar en el Evangelio de la redención de Jesús. Esto es semejante a escuchar a los embajadores que hemos enviado a todo el mundo, a fin de entender las situaciones de todas las naciones. Cuando conocemos sobre Juan el Bautista, podemos entender muy bien la redención de Dios. Sin embargo, es una pena que tantos cristianos hoy no vean la importancia de Juan el Bautista. Dios no envió a Juan porque estuviese aburrido y no tuviese nada que hacer. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento hablan de Juan el Bautista antes de hablar de la redención de Jesús. Pero los evangelistas de estos días le ignoran completamente y dicen a las personas que con solo confiar en Jesús es suficiente para ser salvados. De hecho, ellos están dirigiendo a las personas a vivir como pecadores en toda su vida e ir al infierno. Si usted solo confía en Jesús, sin entender el papel de Juan el Bautista, el cristianismo va a ser solo como otra religión para usted. ¿Cómo puede ser redimido de sus pecados si usted no sabe la verdad? Es imposible. El Evangelio de la redención no es tan simple ni tan fácil. Muchas personas piensan que la redención radica en nuestra confianza en la cruz, porque Jesús murió en la cruz por nosotros. Pero si usted solo confía en la crucifixión, sin saber la verdad de pasar los pecados, no puede ser redimido completamente, por mucha fe que se tenga. Entonces Dios envió a Juan el Bautista para hacer saber al mundo cómo es que la redención podría ser realizada y cómo Jesús podía quitar los pecados del mundo. Solo cuando sabemos la verdad, podemos entender que Jesús es el Hijo de Dios que quitó todos nuestros pecados por sí mismo. Juan el Bautista nos habla acerca de la verdad de la redención. Él nos dice cómo él vino a testificar la divinidad de Jesús, cómo las personas no le recibieron a él cuando la luz vino a este mundo. Él también testificó en Juan 1 que fue el que preparó el Evangelio de la redención al bautizar a Jesucristo. Si no hubiéramos entendido el testimonio de Juan el Bautista acerca de la redención, ¿cómo habríamos confiado en Jesús? No hemos visto nunca a Jesús, y cuando venimos de diferentes culturas y religiones, ¿cómo es posible confiar en Jehová como nuestro Dios? Teniendo tantas y diversas religiones en el mundo, ¿cómo podemos conocer a Jesucristo? ¿Cómo sabemos que Jesús fue, de hecho, el Hijo de Dios que nos redimió por llevar todos los pecados del mundo en sí mismo? Entonces debemos leer el Antiguo Testamento para buscar desde el principio las palabras de la redención y para saber que Jesús es nuestro Salvador. Debemos obtener el conocimiento correcto para confiar correctamente. No hay nada que podamos hacer sin saber. A fin de confiar en Jesús y ser salvados, debemos conocer el Evangelio de la redención que Juan el Bautista testificó,
y su papel en esto. Para tener la fe completa en Jesús, debemos conocer la verdad de la redención. Por eso, como Jesús dijo, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Debemos saber la verdad de la redención en Jesús. Las pruebas en la Biblia. ¿De qué punto parten los 4 evangelios? Del advenimiento de Juan el Bautista. Vamos a buscar en la Biblia todas las pruebas de nuestra redención. Vamos a buscar qué tratan los 4 evangelios acerca de Juan el Bautista, sobre quién es él, por qué fue llamado el representante del ser humano o el último sumo sacerdote, cómo todos los pecados del mundo fueron pasados a Jesús a través del mismo, y si Jesús quitó todos los pecados por sí mismo o no. Debemos prestar atención al hecho de que los 4 evangelios empiezan con Juan el Bautista. Juan capítulo 1 versículo 6 nos dice el factor más importante del evangelio. Este nos dice quién desempeñó el papel de pasar todos los pecados del mundo a Jesús. Hubo un hombre enviado de parte de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan capítulo 1, versículos 6 al 7. Esto dice, todos creyesen en él, y que fue para dar testimonio de la luz. La luz es Jesucristo. Esto no significa que Juan fue el que dio testimonio a Jesús para que todos creyeran por él. Ahora vamos a ver Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, se dice: Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, presentándose a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan trataba de impedírselo diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien he puesto mi complacencia. ¿Por qué debemos entender el linaje de Juan? Porque la Biblia nos dice que Juan es el sumo sacerdote de todo ser humano. Juan el Bautista bautizó a Jesús para cumplir la remisión de todos los pecados del mundo. El bautismo de Jesús fue el hecho más importante para nuestra salvación. Pero para entender y creer en la verdad completa, con todo detalle, debemos estudiar el primer capítulo sobre Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, versículos 1 al 14, se dice: Puesto que muchos han tomado a su cargo el compilar un relato ordenado de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado todo con esmero desde su origen, escribirte ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que te percates bien de la solidez de las enseñanzas en las que fuiste instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías. Tenía por esposa una de las descendientes de Aarón, la cual se llamaba Elisabet. Ambos eran rectos delante de Dios y caminaban irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Sucedió que mientras estaba él ejerciendo su ministerio sacerdotal delante de Dios, en el turno de su grupo, le tocó en suerte, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor a quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba orando afuera, a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se turbó, y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Tu mujer, Elisabet, te engendrará un hijo, y le llamarás Juan. Tendrás gozo y júbilo, y muchos
se regocijarán por su nacimiento. Aquí, Lucas, un discípulo de Jesús, nos dice detalladamente el linaje de Juan. Lucas, un discípulo de Jesús, explica el linaje de Juan desde el principio. Lucas había enseñado el Evangelio a una persona llamada Teófilo, quien era de una cultura diferente y no supo acerca del Señor. Entonces, a fin de enseñarle acerca de Jesús, el Salvador de sus pecados, Lucas pensó que necesitaba explicarle el linaje de Juan el Bautista en detalle. Como nosotros también somos gentiles, de diferentes razas, no podemos entender la salvación de Jesús si no se nos explica paso a paso. Vamos a ver los detalles. En Lucas capítulo 1, versículos 5 al 9, él narra: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías. Tenía por esposa una de las descendientes de Aarón, la cual se llamaba Elisabet. Ambos eran rectos delante de Dios y caminaban irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Sucedió que mientras estaba él ejerciendo su ministerio sacerdotal delante de Dios, en el turno de su grupo, le tocó en suerte, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor a quemar incienso. Aquí, un incidente ocurrió cuando Zacarías estuvo sirviendo a Dios, tal como le correspondía por turno a su grupo. Y Lucas testificó claramente que Zacarías era un descendiente de Aarón. Entonces, ¿a qué división perteneció Zacarías? Esto es un punto muy importante. Él explicó: mientras estaba él ejerciendo su ministerio sacerdotal delante de Dios en el turno de su grupo. Podemos ver que Lucas supo muy bien acerca de Zacarías, y que él explicó el Evangelio de Redención a través de Zacarías e Isabel. Juan el Bautista fue hijo de Zacarías y de su esposa Isabel, quien fue una de las hijas de Aarón. Ahora vamos a ver el linaje de Zacarías, padre de Juan. El linaje de Juan el Bautista. ¿De quién fue hijo Juan el Bautista? De Aarón, el sumo sacerdote. Para entender el linaje de Juan el Bautista, debemos leer el Antiguo Testamento. 1 Crónicas, capítulo 24, versículos 1 al 19. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar, y a Ahimelech de los hijos de Itamar, lo repartió por sus turnos en el ministerio. Y los hijos de Eleazar habían más varones principales que de los hijos de Itamar, y lo repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Los repartieron, pues, por suerte los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquillías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimotercera a Upá, la decimocuarta a Jesebeab, la decimoquinta a Bilgá, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Ecir, la decimoctava a Apisés, la decimonovena a Petaías, la 20ª a Jehezkel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Maacías,
estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Vamos a leer el versículo 10 de nuevo. La séptima a Cos, la octava a Abías. En tiempos del rey David había muchos sacerdotes, así que existía la necesidad de establecer normas para el servicio público. Así que lo que hizo David fue para asignar más a cada uno de los hijos de Aarón. Entonces el sacrificio fue ofrecido en el turno. Como todos ustedes saben, Aarón fue el hermano mayor de Moisés. Dios ordenó a Moisés como su agente y a Aarón como el sumo sacerdote del tabernáculo santo ante el pueblo de Israel. Todos los otros levitas fueron puestos debajo de los sacerdotes, y Aarón y sus hijos se encargaron de todos los sacrificios ante Dios. Antes de David asignaron muchos, los sacerdotes. Los descendientes de Aarón tuvieron que guiar a muchos, y esto había causado mucha confusión. Entonces David arregló el sistema para poner en orden cada división. Había 24 turnos en el orden originado de los nietos de Aarón, y el octavo era Abías. Y se dice: cierto sacerdote llamado Zacarías del turno de Abías. Entonces Zacarías fue un sacerdote del turno de Abías, y ambos fueron descendientes de Aarón y el sumo sacerdote. Este fue Zacarías, un sacerdote del turno de Abías, quien fue el padre de Juan el Bautista. Sabemos por la Biblia que ellos se casaban entre sus familias. Entonces Jacob se casó con una hija de su tío materno, y esta explicación del linaje tiene importancia profunda. Se dice: cierto sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías. Entonces él fue, definitivamente, un descendiente de Aarón. ¿Quién? Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Este es un factor importante al explicar la redención de Jesús y el ministerio de Juan el Bautista, y el pasar de los pecados del mundo a Jesús. Solo los hijos de Aarón podían ejercer como sacerdotes. ¿Quién podía ejercer como el sumo sacerdote en tiempos del Antiguo Testamento? Aarón y sus descendientes. Entonces, ¿dónde se especificó en la Biblia que los hijos de Aarón podían ejercer como sacerdotes? Vamos a verlo. En Números capítulo 20, versículos 22 al 29 está escrito: Y partiendo de Cadés, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron ante el monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón se ha reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar, su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Y subieron al monte de Hor, a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí, en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. En Éxodo se registra la ley de Dios, diciendo que los hijos del sumo sacerdote debían asumir el sumo sacerdocio, como sus padres lo hicieron cuando ellos llegaran a los 30 años. En Éxodo capítulo 28, versículos 1 al 5, se dice: Habrás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes,
Tomarán oro, púrpura violeta y carmesí y lino. Dios claramente asignó a Aarón, el hermano de Moisés, para el sacerdocio. El sacerdocio no fue abierto a otras personas. Entonces Dios ordenó a Moisés consagrar a Aarón como el sumo sacerdote y confeccionarle ornamento adecuado para según lo definido por él. No debemos olvidarnos de las palabras de Dios. También en Éxodo capítulo 29, versículos 1 a 9 se dice: Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo, y los pondrás en un canastillo, y en el canastillo los ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Dios especificó que sólo Aarón y sus hijos eran capaces de ser consagrados para ejercer el sacerdocio perpetuamente. Esto es verdad aún después de que Jesús viniese a este mundo. Por eso Lucas explica más detalladamente que Zacarías fue un descendiente de Aarón, el sumo sacerdote. Cuando Zacarías estaba sirviendo como sacerdote ante Dios en el templo del Señor, un ángel apareció y le dijo que su oración fue escuchada, que su esposa Isabel daría a luz a un hijo. Zacarías no podía creer esto y dijo: «Mi esposa es avanzada de edad. ¿Cómo podría dar a luz a un hijo?». Debido a su duda, Dios le hizo mudo durante algún tiempo para mostrarle que sus palabras fueron verdaderas. Al fin su esposa quedó embarazada y algún tiempo después María, una virgen, también estuvo encinta. Ambos incidentes fueron los trabajos preparatorios de Dios para nuestra salvación. A fin de salvar al ser humano corrupto, Él tuvo que enviar su siervo Juan y hacer a su único hijo nacer en este mundo. Entonces Él hizo que su hijo fuera bautizado por Juan a fin de pasarle todos los pecados del mundo, para que los que confíen en Él puedan ser salvados. La providencia especial de Dios. ¿A quién preparó Dios antes de Jesús para el trabajo de la redención? Juan el Bautista. Él fue el Salvador del ser humano, Jesucristo, quien nació del cuerpo de la Virgen María. María estaba comprometida con José, que fue un descendiente de Judá. Jesús tuvo que nacer a través de los descendientes de Judá para cumplir el pacto de Dios, como Juan el Bautista tuvo que nacer en la casa del sumo sacerdote Aarón. Dios preparó a aquellos dos para nacer en este mundo. Juan antes que Jesús. Juan nació para que él pudiera bautizar a Jesús y pasarle todos los pecados del mundo. Un descendiente del sumo sacerdote tuvo que ofrecer el sacrificio de expiación a fin de cumplir el pacto de Dios hecho entre el Antiguo y Nuevo Testamento, para que el Evangelio de redención de Jesús se cumpliera correctamente. En Éxodo, Dios dio a Israel su ley y su pacto, la ley de Dios y la ley para gobernar el ministerio del sacrificio del tabernáculo, hasta los ornamentos de los sacerdotes, detalles de los sacrificios y la sucesión del sacerdocio a los hijos de sacerdotes. Dios destinó a Aarón y a sus descendientes al sumo sacerdocio perpetuamente. Entonces todos los descendientes de Aarón podían ofrecer sacrificios y los sumos sacerdotes debieron ser solo
los descendientes de Aarón. ¿Puede usted entenderlo? Pero entre muchos descendientes de Aarón, Dios escogió a un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Isabel. Él dijo: Yo envío mi mensajero delante de tu faz. Cuando Dios le dijo a Zacarías que él haría que Isabel le diera a luz un hijo y que él lo llamaría Juan, él estaba tan sorprendido que se quedó mudo hasta que su hijo nació y le dio un nombre. Y de hecho, un hijo nació en su casa. Cuando llegó el tiempo de ponerle nombre a este hijo de acuerdo con la costumbre de Israel, el hijo sería nombrado como su padre. Se le cumplió a Elisabet el tiempo de dar a luz, y dio a luz un hijo. Oyeron sus vecinos y sus parientes que el Señor había mostrado gran misericordia hacia ella, y se regocijaban juntamente con ella. Sucedió que al 8º día vinieron a circuncidar al niño y le iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. Pero su madre, tomando la palabra, dijo: No, sino que se ha de llamar Juan. Y le dijeron: No hay nadie de tu parentela que se llame así. Y le preguntaban por señas a su padre cómo desearía que se llamase. Entonces él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: Juan es su nombre. Y todos se asombraron. Al instante le fue abierta la boca y desatada la lengua, y comenzó a hablar bendiciendo a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían en derredor suyo, y en toda la zona montañosa de Judea se comentaban todas estas cosas. Y todos los que las oían las grababan en su corazón diciendo: ¿Qué pues va a ser de este niño? Porque ciertamente la mano del Señor estaba con él. Lucas capítulo 1, versículos 57 al 66. Zacarías estaba mudo en aquel entonces. Cuando llegó el tiempo de decidir el nombre de su hijo, los parientes propusieron que el niño se llamase Zacarías. Pero su madre insistió que su nombre debía ser Juan. Entonces los parientes dijeron que no había nadie con ese nombre en la familia y el niño debía ser llamado como su padre. Cuando Isabel continuó insistiendo en ese nombre, los parientes fueron a Zacarías y le preguntaron cuál debería ser el nombre de su hijo. Zacarías, como no podía hablar todavía, pidió una tablilla y escribió Juan. Todos los parientes se llevaron una sorpresa con la decisión del nombre. Pero después de llamarlo, la boca de Zacarías se abrió de inmediato. Él alabó a Dios y él fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Lucas habla del nacimiento de Juan en la casa de Zacarías. Había un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías. En la providencia especial de Dios, Juan el Bautista, el representante del ser humano, nació de Zacarías, un descendiente de Aarón. Y a través de Juan el Bautista y Jesucristo, Dios había cumplido la salvación del ser humano. Somos salvados de todos nuestros pecados por confiar en el trabajo de redención realizado mediante Juan y Jesucristo. El bautismo de Jesús. ¿Por qué Jesús fue bautizado por Juan? Para quitar todos los pecados del mundo. Juan el Bautista testificó que Jesús fue el Hijo de Dios y él quitó todos los pecados. Él fue Juan el Bautista, el siervo de Dios, que testificó nuestra salvación. Esto no significa que Dios mismo no dice que Él no es nuestro Salvador. Dios trabaja a través de sus siervos en la Iglesia y a través de las bocas de todas las personas que han sido salvadas. Dios dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Decidle a voces que su tiempo de servicio duro es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que ha recibido de la mano de Jehová el doble por todos sus pecados. Isaías capítulo 40, versículos 2-8. Dios ya había prometido 700 años atrás que Cristo nacería. Tú ya no eres pecador. He expiado todos tus pecados y la guerra ha terminado. La voz del Evangelio continúa hablándonos. Esto es lo que es llamado como la preparación del Evangelio. Cuando entendemos los trabajos de Juan el Bautista, cuando entendemos realmente que todos los pecados del mundo fueron pasados a Jesús a través de Juan el Bautista, todos podemos ser libres de nuestros pecados.
Los 4 evangelios nos hablan de Juan el Bautista y el último profeta del Antiguo Testamento también testificó a Juan el Bautista, el siervo de Dios. Y el Nuevo Testamento empieza con el nacimiento de Juan el Bautista y el paso de los pecados a través de él. Entonces, ¿por qué le llamamos Juan el Bautista? Esto se debe a que él bautizó a Jesús. ¿Qué significa el bautismo? Esto significa pasar a ser enterrado, ser limpiado. Lo mismo que poner las manos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre cometía pecado, él pasaba sus pecados a la cabeza del sacrificio, el sacrificio sin defecto, por poner las manos en el sacrificio, y el sacrificio moría con esos pecados. Poner las manos y bautismo son la misma cosa, pero con diferentes nombres. Entonces, ¿cuál fue el significado del bautismo de Jesús? Su bautismo fue la única manera de hacer la expiación sin la ordenación de Dios. En el Antiguo Testamento, los pecadores tenían que poner sus manos en la cabeza de un sacrificio a fin de pasar todos sus pecados. Por eso ellos le tenían que cortar el cuello, y los sacerdotes traían la sangre para ponerla en los cuernos del altar de los holocaustos. Esta era la manera de expiar los pecados diarios. Entonces, ¿cómo expiaban sus pecados anuales? Aarón, el sumo sacerdote, ofrecía el sacrificio por todo el pueblo de Israel. Porque Juan el Bautista nació de la familia de Aarón, fue el adecuado para ser el sumo sacerdote, y Dios le predestinó como el último sumo sacerdote de acuerdo con su promesa de redención. Juan el Bautista fue el representante de todo ser humano, y el último sumo sacerdote de todo ser humano, porque el Antiguo Testamento terminó cuando Jesucristo nació. ¿Quién excepto Juan el Bautista pasó los pecados del mundo a Jesús en el Nuevo Testamento, como Aarón había expiado los pecados de su pueblo en el Antiguo Testamento? Como el último sumo sacerdote del Antiguo Testamento y el representante de todo ser humano, Juan el Bautista pasó los pecados del mundo a Jesús en el bautismo de Jesús. Porque Juan pasó todos los pecados a Jesús, podemos ser redimidos por confiar en el Evangelio por el agua y el Espíritu. Jesús se hizo un cordero a fin de salvar a todos los pecadores, para realizar el trabajo de redención como Dios había planeado. Jesús nos dijo que Juan el Bautista fue el último profeta, el último sumo sacerdote que le pasó todos los pecados del mundo a él. ¿Por qué Jesús no podía hacerlo por sí mismo? ¿Por qué él necesitó a Juan el Bautista? Había una razón por la cual Juan el Bautista vino 6 meses antes que Jesús. Esto fue para cumplir la ley del Antiguo Testamento, para perfeccionar el Antiguo Testamento, para cumplir sus promesas. Jesús nació de la Virgen María, y Juan el Bautista nació de una mujer vieja llamada Isabel. Estos fueron los trabajos de Dios, y Él planeó que ellos salvarían a todos los pecadores. Para salvarnos de la guerra contra el pecado y de todos los sufrimientos del ser humano, lleno de pecados, Él envió a su siervo Juan y después a su Hijo propio Jesús. Juan el Bautista fue enviado como representante de las personas, el último sacerdote. El hombre más grande nacido de mujer. ¿Quién fue el hombre más grande del mundo? Juan el Bautista. Vamos a ver Mateo capítulo 11, versículos 7 al 14. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras lujosas? He aquí los que se llevan vestiduras lujosas están en las casas de los reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el que sea menor en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley
profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es Elías, el que había de venir. Las personas fueron al desierto a ver a Juan el Bautista, que gritó: «Arrepentíos, engendros de víboras». Y Jesús dijo: «Entonces, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras lujosas? He aquí que los que llevan vestiduras lujosas están en las casas de los reyes». Jesús mismo testificó la grandeza de Juan. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un bárbaro que se viste de lanas de camello y grita de todo corazón? Él se debió haber vestido de las lanas de cabello. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras lujosas? Los que visten con lujo están en las casas de los reyes. Pero él es más grande que el rey. Testificó Jesús. He aquí que los que llevan vestiduras lujosas están en las casas de los reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. En aquel entonces, los profetas fueron más grandes que reyes. ¿Puede usted entender? Pero Juan el Bautista fue más que un rey, y más que un profeta. Él fue más que todos los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, Juan, el último sacerdote, y el representante de las personas, fue más que Aarón, el primer sacerdote. Jesús mismo testificó de Juan. ¿Quién es el representante de las personas? Excepto Cristo mismo, ¿quién es el hombre más grande en la tierra? Juan el Bautista. Sí, os digo, y más que un profeta, he aquí que yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan el Bautista testificó que la guerra contra los pecados había terminado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este fue Juan el Bautista, que testificó que Jesús quitó los pecados del mundo. En Mateo, capítulo 11, versículo 11, se dice: «De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista». ¿No ha habido uno mayor que Juan el Bautista entre los hijos de mujer? ¿Qué significa entre los que nacen de mujer? Esto significa que todos los hombres, excepto Adán, todos fueron nacidos de mujer. Sí, entre los que nacieron de mujer, no ha habido uno mayor que Juan el Bautista. Entonces, él es el último sumo sacerdote y el representante de las personas. Juan el Bautista fue el sumo sacerdote, el profeta y nuestro representante. En el Antiguo Testamento, Aarón y sus hijos fueron ordenados por Dios para servir de manera perpetua. Todos los pecados tuvieron que ser limpiados a través de Aarón y sus hijos. Esto fue lo que Dios había ordenado. Si alguien entre los levitas hubiera venido y se hubiera atrevido a intervenir, él habría muerto. Todo lo que ellos podían hacer era coleccionar leñas para el fuego en el altar, degollar los animales, limpiar los intestinos y seleccionar la grasa. Si ellos hubieran sido tan presuntuosos como para tratar de hacer los trabajos de los sacerdotes, ellos solo habrían muerto. Esta es la ley de Dios. Ellos no podían cruzar la línea. En la tierra no ha habido uno mayor que Juan el Bautista. Él fue el mayor entre todos los muertos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La redención de las personas fue realizada cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús. Y los que confían en Jesús pueden entrar al reino del cielo. Ellos se hacen justos. Vamos a ver cómo el padre de Juan testificó sobre su hijo. El testimonio de Zacarías, el padre de Juan. ¿Qué profetizó Zacarías acerca de su hijo? Juan va a preparar el camino del Señor al dar conocimiento de la salvación a su pueblo. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículos 67 al 80. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y ha suscitado una fuerza de salvación en favor nuestro, en casa de David su siervo, tal como habló desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos
y de las manos de todos los que nos odian, para mostrar su misericordia para con nuestros padres, y recordar su santo pacto, el juramento que hizo a Abraham, nuestro padre. Concedernos que, liberados de las manos de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor en santidad de vida y rectitud de conducta ante sus ojos, todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás ante la faz del Señor, para preparar sus caminos, para dar a su pueblo conocimiento de salvación, por el perdón de sus pecados, por medio de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, por las cuales nos visitó un amanecer del sol desde lo alto, para que brille su luz sobre los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies hacia un camino de paz. Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu, y vivía en lugares desiertos hasta el día de su aparición pública ante Israel. Zacarías profetizó 2 cosas. Él profetizó que el rey de todo el pueblo había venido. Del versículo 68 al 73, él profetizó con alegría que Dios no se olvidó de sus promesas y que Jesús, como Dios se comprometió con Abraham, nació de la Virgen María, a fin de salvar a sus descendientes de las manos de sus enemigos. Y después, el versículo 74 dice, que liberados de las manos de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor. Esto nos hace recordar la promesa de Dios a Abraham y el pueblo de Israel. Y él profetizó, que librados de las manos de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor. Desde el versículo 76, él profetizó a su hijo. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás ante la faz del Señor, para preparar sus caminos, para dar a su pueblo conocimiento de salvación, por el perdón de los pecados, por medio de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, por las cuales nos visitó un amanecer del sol desde lo alto, para que brille su luz sobre los que están sentados en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pies hacia un camino de paz. Aquí él dijo, para dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados. ¿Por quién fue dado el anuncio de salvación? Por Juan el Bautista. ¿Podemos entender todo esto? Juan el Bautista, por medio de las palabras de Dios, nos anunció que Jesús es el Hijo de Dios que quitó los pecados del mundo. Ahora vamos a ver Marcos capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz de uno que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor. Haced derechas sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salían a él toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Marcos capítulo 1, versículos 1 al 5. Cuando los israelitas escucharon a Juan el Bautista, dejaron de adorar a ídolos falsos y fueron bautizados por Juan el Bautista. Pero Juan testificó: Te bautizo con agua para que tú puedas volver a Dios, pero el Hijo de Dios va a venir y ser bautizado por mí para que todos los pecados puedan ser pasados a él. Y si tú confías como tú estás siendo bautizado por mí, todos tus pecados serán pasados a él, como los pecados fueron pasados mediante la imposición de manos en el Antiguo Testamento. Esto fue lo que Juan testificó. El hecho de que Jesús fuese bautizado en el río Jordán significa que él fue bautizado en el río de la muerte. Aquí cantamos una canción en los funerales que dice: En el dulce momento nos encontraremos en la bella orilla, nos encontraremos en la bella orilla. Cuando morimos vamos a cruzar el río Jordán. El río Jordán es el río de la muerte. Jesús fue bautizado en el río de la muerte porque tomó todos los pecados del mundo y el precio del pecado. El bautismo que pasó nuestros pecados. ¿A qué es equivalente poner las manos en el Nuevo Testamento? Al bautismo de Jesús.
En Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, leemos: Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, presentándose a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan trataba de impedírselo diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien he puesto mi complacencia. Jesús vino al río Jordán, y fue bautizado por Juan el Bautista. Bautízame. Pero soy yo quien necesito que tú me bautices, ¿y eres tú el que vienes a mí? Los sumos sacerdotes del cielo y la tierra se reunieron. De acuerdo con Hebreos, Jesucristo es el sumo sacerdote para siempre, después de la orden de Melquisedec. Esto significa que él no tiene genealogía humana. Él no es un descendiente de Aarón, ni alguien de la tierra. Él es el Hijo de Dios, nuestro Creador. Él es lo que Él es. Entonces Él no tiene genealogía. Pero Él dejó la gloria del cielo y vino a la tierra para salvar a su pueblo. La razón por la que Él descendió a este mundo fue para salvar a los pecadores que sufrieron del engaño de Satanás. Y Él quitó todos los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Jesús le respondió: Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Permítelo ahora, permítelo. Jesús ordenó al representante de todas las personas y se inclinó. En el Antiguo Testamento, cuando el sacrificio era ofrecido a Dios, el pecador o el sumo sacerdote ponía sus manos en la cabeza del sacrificio y pasaba sus pecados. Poner las manos significa pasar el pecado. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, lo que significa lo mismo que poner las manos en el Antiguo Testamento. Pasar a ser enterrado, para ser limpiado y sacrificar son también iguales. El Nuevo Testamento es la realidad, mientras el Antiguo Testamento es su sombra. Cuando un pecador ponía las manos en un macho cabrío, en el Antiguo Testamento, su pecado pasaba al macho cabrío, y el macho cabrío moría. Cuando el macho cabrío moría, él era enterrado. El pecado de la persona que puso sus manos en el macho cabrío había pasado al macho cabrío. Entonces el macho cabrío moría con el pecado. Cuando el pecado era pasado al macho cabrío, ¿no tenía pecado el que trajo el macho cabrío? Sí. Supongamos que este pañuelo es pecado. Este teléfono celular es el macho cabrío. Y cuando pongo mis manos en este teléfono, el pecado se pasa a este teléfono, el macho cabrío. Dios mismo decidió que esto fuera así. Pon tus manos. Entonces, a fin de ser redimido de los pecados, una persona tiene que poner sus manos. Después de esto, él no tiene pecado. El bautismo de Jesús es para limpiar, enterrar y pasar los pecados a él. Esto es exactamente lo que significa. ¿Qué significa cumplir toda justicia? Esto significa quitar los pecados al pasarlos a Jesús. Entonces, cuando Jesús fue bautizado para quitar los pecados del mundo, ¿todos estos pecados le fueron pasados a él? Todos los pecados del mundo le fueron pasados a Jesús y todas las personas fueron redimidas. Esto es lo mismo que pasar los pecados a los sacrificios en el Antiguo Testamento. Jesús vino a este mundo, al río Jordán, y dijo: Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo capítulo 3, versículo 15. Entonces él permitió que se le bautizase. Jesús dijo a Juan que convenía que cumplieran toda justicia por su bautismo. Toda justicia significa lo más apropiado y adecuado. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esto significa que fue justo que Juan bautizara a Jesús, y Jesús fuera bautizado por Juan para pasar todos los pecados a sí mismo. Dios permitió
la redención con la base del bautismo de Jesús, su sacrificio y nuestra fe. Todas las personas sufren de pecados y son atormentadas por el diablo debido a sus pecados. Entonces, a fin de que ellos puedan ser salvados y enviados al cielo, tú como representante de las personas y un descendiente de Aarón, debes bautizarme por todas las personas. Debo ser bautizado por ti. Entonces el trabajo de redención va a ser cumplido. Entiendo, contestó Juan. Entonces Juan bautizó a Jesús. Él puso sus manos en la cabeza de Jesús y pasó todos los pecados del mundo a Jesús. Jesús fue el Salvador que quitó todos nuestros pecados. Somos salvados por confiar en su redención. ¿Confía usted en esto? Después de su bautismo, el primer trabajo de Jesús en su ministerio público en el río Jordán, a través de las manos del representante de todas las personas, él viajó predicando el Evangelio durante 3 años y medio, con todos los pecados del mundo en su cabeza, como primera obra de su ministerio público. Él dijo a la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio: «Tampoco yo te condeno». Él no podía condenarla porque él había quitado todos los pecados en sí mismo y llegó al punto de morir en la cruz por estos. Mientras él estuvo en el lugar llamado Getsemaní, él oró 3 veces rogando a su Padre que pasase de él ese cáliz de amargura. Pero muy pronto se entregó y dijo: «Pero no se haga como yo quiero, sino como tú». He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos pecados quitó Jesús? Todos los pecados del mundo. En Juan capítulo 1 versículo 29 está escrito: «Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan el Bautista bautizó a Jesús, y al día siguiente Jesús se acercó a él y les dijo a las personas: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Este fue su testimonio. El Hijo de Dios vino a este mundo y quitó todos los pecados del mundo. Juan el Bautista testificó de nuevo, en Juan capítulo 1, versículo 35. Al día siguiente, otra vez estaba allí Juan y 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». El Cordero de Dios significa que Él es la entidad real del sacrificio del Antiguo Testamento, que murió por los pecados de Israel. Por ti y por mí, el Hijo de Dios, nuestro Creador, vino a este mundo y quitó todos los pecados de la creación del mundo hasta el día que éste termine. Del pecado original a todas nuestras iniquidades, de nuestros defectos a nuestras culpas. Él nos redimió a todos nosotros con su bautismo y su sangre en la cruz. Jesús quitó todos nuestros pecados y nos dio la redención. ¿Lo entiende usted? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Han pasado unos 2000 años desde que Él vino a este mundo. Y en el año 30 después de Cristo, Jesús quitó todos los pecados del mundo. Jesús nació en el año 1 después de Cristo. Llamamos el tiempo antes de Cristo AC. Entonces, aproximadamente 2000 años han pasado desde que Jesús vino a este mundo. En el 30 después de Cristo, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y al día siguiente Juan anunció al pueblo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Él estuvo diciendo al pueblo que confiara en Jesús, que quitó todos sus pecados. Él estuvo testificando que Jesús fue el Cordero de Dios, lo que nos salvó de todos nuestros pecados. Jesús quitó todos nuestros pecados y terminó nuestra guerra. No tenemos pecados, pues el Hijo de Dios quitó todos nuestros pecados, tus pecados y los míos. Este vino para testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan, capítulo 1, versículo 7. Sin el testimonio de Juan, ¿cómo podríamos saber que Jesús quitó todos nuestros pecados? La Biblia nos dice con frecuencia que Él murió por nosotros, pero solo Juan el Bautista testificó que Él quitó todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados quitó Jesús? Todos los pecados del ser humano, desde el principio hasta el fin del mundo.
Muchas personas testificaron después de la muerte de Jesús, pero solo Juan testificó mientras él estaba vivo. Por supuesto, los discípulos de Jesús también testificaron de la redención de Jesús. Ellos testificaron que Jesús quitó todos nuestros pecados, que Él es nuestro Salvador. Jesús quitó el pecado del mundo. Ahora usted no tiene más de 100 años, ¿no es correcto? Jesús quitó el pecado del mundo cuando Él tenía 30 años. Ahora considere este diagrama. Adán, 4000 a.C. Abraham, 2000 a.C. Bautismo de Jesús, 30 después de Cristo. Presente, 2000 después de Cristo. El fin. Todos los pecados del mundo. Vamos a decir que esto fue 4000 años antes de la llegada de Jesús. Todavía no han pasado 2000 años desde que Jesús vino al mundo. No sabemos cuándo vendrá el fin, pero el fin está acercándose. Él dice: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Entonces habrá seguramente un fin, y estamos en un momento indicado por el año 1999. Cristo quitó nuestros pecados en el año 30 después de Cristo, y esto fue 3 años antes de que Él muriera en la cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quitó el pecado del mundo, tus pecados y los míos. Estamos muy lejos del nacimiento de Jesús, más o menos 2000 años. Estamos viviendo aproximadamente 2000 años después de que Jesús quitase nuestros pecados. Y vivimos y pecamos en estos días. Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Empezamos a vivir en este mundo desde el momento que nacemos. Pecamos desde el momento que nacemos, ¿no? Lo hacemos. Desde el día que nacemos hasta que tenemos 10 años, ¿pecamos o no? Pecamos. Entonces, ¿esos pecados fueron pasados a Jesús o no? Sí, lo fueron. Pues todos los pecados fueron pasados a Jesús. Él es nuestro Salvador. Si no, ¿cómo podría Él ser nuestro Salvador? Todos los pecados fueron pasados a Jesús. Entre los años 10 a 20, ¿pecamos o no? Pecamos en nuestro corazón, en nuestros actos. Lo hacemos con mucha frecuencia. Hemos sido enseñados a no cometer pecados, pero lo hacemos con facilidad. Y Dios nos dice que esos pecados fueron pasados a Jesús. Él sabía cómo somos, entonces Él quitó esos pecados de antemano. ¿Y cuántos años podemos vivir más en este mundo? Supongamos que vivimos unos 70 años. Si añadimos todos los pecados que vamos a cometer durante esos 70 años, ¿cuán pesados son nuestros pecados? Si los ponemos en un camión de 8 toneladas, necesitaríamos probablemente más de 100 camiones. Solo trate de imaginarse cuántos pecados vamos a cometer en nuestra vida. ¿Son pecados del mundo también o no? Estos son los pecados del mundo. Cometemos pecados entre 20 y 30 hasta que morimos. Pero estos son también los pecados del mundo, que ya han sido redimidos a través de su bautismo. El Salvador de las personas es Jesucristo. ¿Cuántos pecados quitó Jesús? Todos los pecados de nuestros antepasados, los nuestros y los de nuestros descendientes, hasta el fin del mundo. Jesús nos dice que Él quitó todos los pecados. Jesús no podía decirse a sí mismo, me bautizo. Entonces Dios envió su siervo Juan delante de Él, el representante elegido de todos los humanos. Su nombre va a ser llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte. Por sí mismo, por su sabiduría, por su consejo, Él envió al representante de las personas y Él mismo, el Hijo de Dios, vino con la carne y quitó todos los pecados del mundo por medio de Él. ¿No es esta una salvación maravillosa? Esto es maravilloso, ¿no es así? Entonces, solo una vez, solo por ser bautizado por Juan el Bautista, Él quitó todos los pecados del ser humano de todo el mundo, y se entregó por el pecado de todas las personas al ser crucificado. Él se entregó a todos nosotros. Piense en esto. Todos sus pecados de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 60, a 70, a 100, y después serán los de sus hijos. Él borró todos sus pecados, ¿o no?
Sí lo hizo. Él es Jesucristo, el Salvador del ser humano. Porque Juan el Bautista pasó todos nuestros pecados a Jesús y porque Dios lo había planeado, podemos ser liberados por confiar en Jesús. ¿Usted y yo somos pecadores? ¿Todos nuestros pecados pasaron a Jesús o no? Ya no somos pecadores y nuestros pecados fueron pasados a Jesús. ¿Quién se atreve a decir que no hay pecados en este mundo? Jesús quitó todos los pecados del mundo. Él supo que cometeríamos pecados y también quitó todos los pecados del futuro. Algunos de nosotros todavía no llegamos a los 50 años y algunos no han vivido la mitad de nuestra vida todavía. Pero nos hablamos a nosotros mismos, incluyéndome a mí, como si viviéramos para siempre. Hay muchos entre nosotros que tienen una vida turbulenta. Déjeme explicarlo en esta manera. ¿Cuánto es la duración media de la vida del insecto efímero? Solo 12 horas. Dios mío, me encontré tales y tales personas, y él giró un mosquero a mí, y estaba casi aplastado a muerte. ¿Y tú sabes? Él ha vivido solo 12 horas, y no pudo parar de hablar, pero eso ya fue la mitad de su vida. Dentro de 7 u 8 horas, él se enfrenta al crepúsculo de su vida, y en un corto tiempo a la muerte. Algunos viven durante 20 horas, algunos 21, y otros viven hasta 24 horas. Ellos parecen hablar de sus experiencias de su vida, pero ¿cómo pensamos esto? Como las personas vivimos 70 u 80 años, tal vez para nosotros la experiencia de los insectos efímeros durante su vida es nada. Apliquemos esta parábola a la relación entre Dios y nosotros. Dios es eterno. Él vive por la eternidad. Él decide el principio y el fin. Como Él vive para siempre, Él vive en el marco eterno del tiempo. Él nos ve en su eternidad. Hace mucho tiempo, Él quitó todos nuestros pecados, murió en la cruz y dijo, «Consumado está». Él resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Él ahora reside en la eternidad. Ahora Él está mirándonos desde arriba. Y una persona dice, «Oh, querido, he pecado mucho. Aunque he vivido solo 20 años, he pecado tanto. He vivido 30 años y he pecado mucho. ¿Cómo puedo ser perdonado?» Pero nuestro Señor en su eternidad diría, «He redimido tus pecados no solo hasta ahora, sino también los pecados de tus antepasados antes de que nacieran, y los pecados de todas las generaciones de tus descendientes que van a vivir después de tu muerte». Él le dice esto a usted desde el marco eterno del tiempo. ¿Cree en esto? Créalo, y reciba el regalo de la salvación dada a usted, y entre al reino de los cielos. No confíes en tus pensamientos, sino en las palabras de Dios. Conviene que cumplamos toda justicia. La disposición fue todavía realizada por el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Jesús quitó todos los pecados del mundo. ¿Él lo hizo o no? Lo hizo. ¿Qué dijo Jesús al final en la cruz? Todo está cumplido. Jesucristo quitó todos los pecados del mundo. Fue sentenciado a muerte en la corte de Poncio Pilatos y fue crucificado en la cruz. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Dilato un título, y lo puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Juan, capítulo 19, versículos 17 al 20. Vamos a ver qué ocurrió después de que él fuese crucificado en la cruz. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese. Él quitó todos nuestros pecados de acuerdo con la Escritura. Tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y sujetándola a una rama de hisopo, se la acercaron a la boca. Luego que Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado está, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan, capítulo 19, versículos 28 al 30. Después de que él recibiese el vinagre, él dijo, consumado está, e inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Él murió. Y Jesucristo
resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 9. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la representación misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían ya ninguna conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. En holocaustos y expiaciones por el pecado no te complaciste. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el rollo del libro. Diciendo más arriba: sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni en ellos te complaciste, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ha dicho luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. La redención eterna. ¿Cómo podemos resolver el problema de los pecados diarios después de confiar en Jesús? Confirmando que Jesús ha borrado todos los pecados a través de su bautismo. La ley fue una sombra de las buenas cosas por venir. El sacrificio del Antiguo Testamento, de ovejas y chivos, nos reveló que Jesús vendría y quitaría nuestros pecados de la misma manera, a fin de borrar todos los pecados. Todas las personas del Antiguo Testamento, David, Abraham y todas las personas supieron y confiaron en lo que significa el sistema de sacrificios para ellos. Esto reveló que el Mesías, Cristo, que significa el Salvador, vendría un día y quitaría todos sus pecados. Ellos confiaron en su redención y fueron salvados por su fe. La ley fue una sombra de las buenas cosas por venir. Ofrecer sacrificios por nuestros pecados diarios y anuales no podría redimirnos de manera completa. Entonces el Ser completo y eterno, el que no tiene defectos, el Hijo de Dios, tuvo que venir a este mundo. Y Él dijo que Él vino a hacer la voluntad de su Padre, como está escrito en el libro, lo que fue escrito acerca de Él. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Somos redimidos de nuestros pecados, pues Jesucristo quitó nuestros pecados como está escrito en el Antiguo Testamento, y por eso confiamos en Él. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esta voluntad hemos sido santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por su voluntad hemos sido consagrados a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. ¿Hemos sido consagrados o no? Lo hemos sido. ¿Qué significa esto? Dios el Padre envió a su Hijo y le pasó todos los pecados por medio del bautismo y lo juzgó a Él una vez para siempre en la cruz. Entonces Él nos liberó a todos nosotros, los que estábamos sufriendo de pecados. Esto fue la voluntad de Dios. A fin de liberarnos, Jesús se ofreció a sí mismo una vez para siempre. Entonces podemos ser consagrados. Hemos sido consagrados. Jesús se sacrificó a sí mismo por todos nuestros pecados, y Él murió en lugar de nosotros, por eso no necesitamos ser juzgados. El sacrificio del Antiguo Testamento fue ofrecido todos los días, pues todos los pecados necesitaron otra ofrenda para ser quitados. El significado espiritual de lavarle los pies a Pedro. ¿Hay algún pecado por el que tengamos que ofrecer oraciones de penitencia? No. En Juan capítulo 13 hay un relato de Jesús lavando los pies de Pedro. Él le lavó los pies de Pedro a fin de mostrarle que Pedro cometería pecados en el futuro, y para enseñarle que ya Él había redimido todos esos pecados también. Jesús supo que Pedro cometería pecados de nuevo en el futuro. Entonces Él echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies. Pedro trató de rechazarlo, pero Jesús dijo: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderías después». ¿Qué significa esto? Vas a cometer pecados de nuevo después. Vas a pecar aún después de mi ascensión.
Entonces lavo tus pies para advertir a Satanás no probarte, porque ya he quitado tus pecados futuros. ¿Piensa que él lavó los pies de Pedro a fin de decirnos que tendríamos que arrepentirnos todos los días? No. Si tuviéramos que arrepentirnos todos los días para ser redimidos, Jesús no habría quitado nuestros pecados de una vez para siempre. Pero Jesús dijo que Él nos consagró una vez para siempre. Si tenemos que arrepentirnos todos los días, deberíamos volver al tiempo del Antiguo Testamento. ¿Entonces podríamos ser justos? ¿Quién podría ser redimido completamente? Aunque confiáramos en Dios, ¿quién podría vivir sin pecados? ¿Quién podría ser consagrado por arrepentimiento? Cometemos pecados incesantemente cada día. Por eso, ¿cómo podemos pedir perdón por cada uno de los pecados? ¿Cómo podemos pedir la redención todos los días? Es imposible para nosotros arrepentirnos de todos nuestros pecados de manera completa. Por eso Jesús fue bautizado una vez, se ofreció a sí mismo en la cruz una vez. Entonces podemos ser consagrados una vez para siempre. ¿Puede usted entender esto? Fuimos redimidos una vez por todos nuestros pecados. No somos redimidos cuando quiera que nos arrepentimos. Hemos sido salvados de nuestros pecados por confiar en que Jesús quitó todos nuestros pecados, sus pecados y mis pecados. Y en verdad, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se ha sentado a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y nos da testimonio también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, «Este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días», dice el Señor, «pondré mis leyes en sus corazones y las inscribiré en sus mentes». Añade, «Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado». Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 18. ¿Qué significa perdón de estas cosas? En el capítulo 10, versículo 18, esto significa que el pecado mismo, cualquier pecado, fue expiado para siempre sin excepción. Dios los ha perdonado. ¿Creen en esto? Pues donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Vamos a resumirlo. Si Juan el Bautista no hubiera puesto sus manos en Jesús, en otras palabras, si él no hubiera bautizado a Jesús, ¿hubiéramos podido ser redimidos? No hubiéramos podido serlo. Vamos a pensar. Si Jesús no hubiera elegido a Juan el Bautista como el representante de todo ser humano y quitado todos los pecados a través de él, ¿él habría podido quitar todos nuestros pecados? No. La ley es justa. Él no podía decir que él fue nuestro Salvador, que él quitó todos los pecados. Él tuvo que quitar nuestros pecados físicamente. ¿Por qué vino Jesús, Dios, a nosotros en persona? Para poder tomar los pecados de la humanidad a través de su bautismo. Jesús sabía que los pecados de nuestra carne y nuestro corazón no podían borrarse, y por eso vino en persona y se ofreció como sacrificio eterno. Si Jesucristo no hubiera sido bautizado, nuestros pecados se quedarían. Si Él hubiera sido crucificado sin quitar nuestros pecados, su muerte habría sido sin sentido, completamente sin sentido. Entonces, cuando Él empezó su ministerio público, con 30 años de edad, Él vino a Juan el Bautista en el río Jordán para ser bautizado. Su ministerio público empezó a los 30 años de edad y terminó a los 33. Cuando Él tenía 30 años, Él vino a Juan el Bautista para ser bautizado. Permite eso ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia. Sí, Jesucristo fue bautizado para la redención de todas las personas. Pues Jesús fue bautizado y quitó todos nuestros pecados, y porque nuestros pecados le fueron pasados a Él a través de las manos de Juan el Bautista. Dios mismo cerró sus ojos cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. Aunque Jesús fue su único querido hijo, Él tuvo que dejar a su hijo morir. Dios es amor, pero Él tuvo que dejar a su hijo morir. Entonces, durante 3 horas, había oscuridad en todo el mundo. Jesús clamó antes de que Él muriera: «Elí, Elí, lama sabactani», que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Jesús llevó al hombro todos los pecados y recibió el juicio en la cruz por nosotros. Por eso, Él nos salvó. Sin el bautismo de Jesús, su muerte habría sido sin sentido. ¿Es usted un pecador o una persona justa? Una persona justa que no tiene ningún pecado en su corazón. Si Jesús hubiera muerto en la cruz sin quitar todos nuestros pecados, sin ser bautizado, su muerte no habría cumplido la redención. A fin de redimirnos, Jesús fue bautizado por Juan, el representante de todo ser humano, y recibió el juicio en la cruz. Por eso, todos los que confían en él pueden ser salvados. Entonces, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino del cielo ha sufrido violencia, porque Juan el Bautista pasó todos los pecados de las personas a Jesús. Los pecados de usted y los míos pueden ser expiados. Por eso usted y yo podemos llamar a Dios Padre y entrar al reino del cielo. En Hebreos capítulo 10, versículo 18, se dice: Pues donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. ¿Todos ustedes son pecadores? Como Jesús ya ha pagado todas sus deudas, ¿usted debe pagar las deudas? Había una persona que debía mucho, por eso él debía a muchos acreedores. Entonces un día, su hijo ganó mucho dinero y pagó todas las deudas de su padre. Su padre no tuvo ninguna deuda, aunque él bebía mucho. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Él pagó de antemano por todos nuestros pecados. No solo por los pecados en nuestra vida, sino por los pecados del mundo. Todos fueron pasados a Jesús cuando Él fue bautizado. ¿Son ustedes pecadores ahora? No, no lo son. Si hubiéramos conocido el Evangelio de la redención desde el principio, para nosotros habría sido muy fácil confiar en Jesús. Pero como lo es, parece tan nuevo que muchas personas se extrañan de esto. Pero esto no es nuevo, esto ha existido desde el principio, pero no lo supimos. El Evangelio del agua y el Espíritu ha sido registrado en la Sagrada Escritura y ha estado siempre en vigencia. Ha existido siempre. Existió antes de que usted y yo hubiéramos nacido. Ha existido desde la creación de la tierra. El Evangelio de la redención. ¿Qué tenemos que hacer ante Dios? Tenemos que confiar en el Evangelio de la redención eterna. Jesucristo, que quitó todos nuestros pecados, lo hizo antes de que usted y yo hubiéramos nacido. Él quitó todos esos pecados. ¿Usted tiene pecados? No. Entonces, ¿cómo son los pecados que usted va a cometer mañana? Ellos también están incluidos en los pecados del mundo. Vamos a quitar los pecados de mañana. ¿Los pecados que hemos cometido hasta ahora fueron incluidos en los pecados del mundo? ¿No? ¿Fueron pasados a Jesús? ¿No? Sí. ¿Entonces los pecados de mañana también fueron pasados a Él? Sí, Él quitó todos sin excepción. El Evangelio nos dice que debemos creer con el corazón que Jesús quitó todos los pecados, de una vez para siempre, y pagó por ellos. El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8. El Evangelio del cielo es una noticia alegre. Él nos pregunta: «Quité todos tus pecados, soy tu Salvador, ¿confías en mí?» Entre muchas personas, solo pocas contestan: «Sí, confío en lo que tú nos has dicho». Fue tan simple que lo entiendo de inmediato. Los que lo dicen se hacen justos como Abraham. Pero otros dicen: «No puedo confiar en esto, me parece que esto es extraño y nuevo». Entonces él pregunta: «Solo dime, ¿quité todos tus pecados o no?» Aprendí que tú quitaste solo el pecado original, pero no mis pecados diarios. Hemos sido salvados por confiar en su redención completa. Todos los que insisten en que ellos tienen pecados deben ir al infierno. Esta es su propia opción. El Evangelio de la redención empieza desde el testimonio de Juan el Bautista. Como Jesús quitó todos nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista, somos consagrados cuando creemos. El apóstol Pablo dijo acerca del bautismo de Jesús en sus epístolas. En Gálatas capítulo 3, 27 dijo: «Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo». Haber sido bautizado en Cristo significa que estamos en Cristo. Cuando Jesús fue bautizado, nuestros pecados le fueron pasados a Él a través de Juan el Bautista, y nuestros pecados fueron quitados. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21, está escrito: «El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne,
sino como respuesta de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Solo los que confían en el testimonio de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y la sangre en la cruz, tienen la gloria de la redención dentro de ellos mismos. Reciba en su corazón el bautismo de Jesús, la prefiguración de la salvación, y sea salvo.